Hola profesores, el día de hoy les vengo a hablar sobre el proyecto que se ha venido desarrollando, que es recursos educativos digitales para el fortalecimiento del pensamiento creativo de los estudiantes de sexto y séptimo grado en el área de sociales. Como bien sabemos, este proyecto en la parte final va a llevar este apartado que llama sesión de derechos y confidencialidad, el apartado de agradecimientos, dedicatoria, y pues de aquí en adelante ya va el desarrollo del proyecto. Como parte importante, resaltar lo siguiente. En esta parte va un resumen de lo que es el proyecto de investigación, que no debe confundirse con la parte introductoria del proyecto de investigación, ni con lo que viene a continuación. Esto es como para que el lector se dé una idea en qué consiste el proyecto. Si ustedes leen este apartado de resumen, pues van a encontrar unas palabras claves que hacen parte de lo que es el proyecto, como es el pensamiento creativo, comprensión lectora, recursos educativos digitales, bajo rendimiento académico y fortalecimiento. Ya en la que más adelante ya encuentran lo que es el Astra, que es el mismo resumen pero en parte en inglés, y posteriormente ya viene lo que es la introducción del proyecto, y a continuación pues voy a detenerme aquí en esta parte de la introducción. Bueno, todo el proyecto se va a basar sobre el fortalecimiento del pensamiento creativo. El pensamiento creativo comprende 4 dimensiones que son originalidad, flexibilidad, elaboración y fluidez. En esta parte también de la introducción pueden darse cuenta de que habla de una manera muy superficial de lo que va a ser el proyecto y cómo se encuentra distribuido dentro del mismo. Por decir algo, en esta parte dice habla sobre la población objeto de estudio, que el cual son los estudiantes de bachillerato de la institución educativa de Chillurco en el municipio de Pitalito, que se cuenta con un tamaño de muestra de 50 estudiantes inicialmente, de grado sexto y séptimo. ¿Sí? La población total es de 381 estudiantes y la muestra es de 50 estudiantes. La metodología, vea, aquí dice diseño metodológico que se emplea en la investigación, tipo de investigación cuantitativa, y su alcance es de tipo descriptivo y correlacional, lo que significa que se relacionan la variable dependiente pensamiento creativo y la variable independiente recursos educativos digitales. Luego, el instrumento de recolección de esta información son los cuestionarios de preguntas cerradas y escalonamiento de Likert. Y como herramienta se utiliza Microsoft Excel y Jamovi.
Entonces tenemos que en el capítulo 1 vamos a encontrar lo que es la presentación del trabajo de grado. Entonces en él se habla que se desarrolla en la institución educativa de Chillurco, del municipio de Pitalito, Huila, y que se encuentra vinculado al macroproyecto de los recursos educativos digitales aplicados a la educación y a la línea de investigación incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Menciona la importancia del proyecto de investigación y de aquí en adelante va el planteamiento del problema. Descripción de la situación problema, áreas geográficas afectadas, magnitud del fenómeno, personas e instituciones involucradas en el asunto a tratar, que vendrían siendo los 381 estudiantes del nivel de preescolar básica y media y 32 estudiantes de los ciclos de educación adultos, y las personas que son los docentes, los 18 docentes, un administrativo y un administrativo de apoyo. Identificación del problema. En esta parte se explica lo que es el problema. La pregunta problema viene enlazada a al mismo título de la propuesta. Entonces aquí se pregunta cómo implementar una propuesta pedagógica mediada por los recursos educativos digitales para el fortalecimiento del pensamiento creativo de los estudiantes de sexto y séptimo grado en el área de sociales de la institución educativa Chillurco. Luego va la justificación de la investigación, el por qué es importante realizar esta propuesta. Los objetivos, que también parten del mismo título de investigación, y de la pregunta problema. ¿Sí? Y los objetivos específicos, pues bueno, en este son 4: diagnosticar, diseñar, aplicar y validar resultados. En el capítulo 2, que son las bases teóricas, se toma lo que es los aportes al estado de arte. Y en el estado del arte pues se tienen los antecedentes nacionales, que son los autores que han hablado sobre el tema del pensamiento creativo. ¿Sí? Y con nacionales quiere decir lo que tiene que ver acá en Colombia, e internacionales son autores de otros países que también han hablado del tema del pensamiento creativo. Solo nos centramos en esa parte porque digamos que aquí hay varios autores de varios países que hablan del pensamiento creativo, de cómo utilizaron ese pensamiento creativo en sus propuestas. De ahí en adelante va el marco teórico, que habla sobre habilidades del pensamiento creativo,
la taxonomía de Marzano y Kendall, recursos educativos digitales, el modelo pedagógico constructivista, que es el que aplica la institución educativa de Chiyurko, y ya el capítulo 3 ya vendría siendo lo que es el diseño metodológico, que es el tipo de investigación. De aquí en adelante la parte pues como más compleja, diría yo, pero que básicamente habla sobre el tipo de investigación, que es cuantitativo, que la parte cuantitativa pues para estimar magnitudes o ocurrencias de fenómenos que necesitan probar hipótesis. Siempre hay que tener en cuenta esta parte, que las variables van a ser la variable dependiente pensamiento creativo y la variable independiente recursos educativos digitales. Esas son las dos variables que siempre se van a manejar en esta propuesta de investigación. Y el alcance del proyecto de investigación es de tipo descriptivo y correlacional. Lo que nos menciona Hernández Sampieri 2018 es que los estudios descriptivos pretenden especificar las características y perfiles de la comunidad en estudio, con el fin de someterlos a un análisis que permita la medición o recolección de datos y así reportar información sobre diversos conceptos, variables, aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema a investigar. A su vez, se tuvo en cuenta los estudios correlacionales con la finalidad de conocer la relación o grado de asociación que existe entre las variables de pensamiento creativo y los recursos educativos digitales. En este apartado A lo que es la hipótesis, ¿sí? Partimos del hecho de que si al hacer uso de los recursos educativos digitales se logra tener una mayor posibilidad de fortalecer el pensamiento creativo en el área de ciencias sociales en estudiantes de sexto y séptimo grado. Ya lo que son las variables pues ya las vimos. Pensamiento creativo y recursos educativos digitales. La operacionalización de las variables o descripción de categorías tienen que ver con las variable dependiente, pensamiento creativo en sus 4 dimensiones: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Y recursos educativos digitales, se toma lo que es la dimensión de multimedia e interactividad. Población y muestra, pues la población son todos los estudiantes de la institución educativa, que en este caso son 381 estudiantes, componen 210 hombres y 171 mujeres, y la muestra pues viene siendo 50 estudiantes de sexto y séptimo grado del área de ciencias sociales. En esta parte se detalla lo que son las fases que se hicieron, que fueron las que se aplicaron en la institución educativa de Chiyurko. La primera fase de diagnóstico con el test de creatividad y el test de Torrance. Luego la segunda fase era diseñar la propuesta pedagógica mediada por los recursos educativos digitales para el fortalecimiento del pensamiento creativo en el área de ciencias sociales, lo que se desarrolló el recurso educativo digital en S-Learning. Y la fase 3 era aplicar los cuestionarios que se aplicaron, la sopa de letras y todo lo demás.
y la fase 4 ya era analizar esos datos que se obtuvieron. Aquí los instrumentos de recolección pueden un cuestionario, escalonamiento de tipo Likert y técnica de análisis de datos. Las consideraciones éticas, bueno, en esto no me voy a demorar, como he dicho, solamente lo voy a pasar. En el capítulo 5, diagnóstico, se hace un análisis de lo que era los estudiantes antes de aplicar el recurso educativo digital en S-Learning, y esto mediante ese test de creatividad y el test de Torrance, que eran, el test de creatividad eran como 60 preguntas, que de esas 60 preguntas le tomaron 35 preguntas y de eso se hizo el análisis. Y básicamente voy a mostrarles cómo se hizo el análisis de esa parte. Bueno, esta es la tabla que nos entregaron de el test de creatividad. Nos entregaron toda esta cantidad de datos. Bueno, ya sea, aquí vienen la aceptación de cada uno de los que participaron, el nombre del municipio donde se aplicó, la institución educativa, que era de zona rural, los nombres y apellidos de los que participaron, si eran hombres o mujeres, la edad de los que participaron, el grado, ¿sí?, que cada uno cursa, y de aquí en adelante van las preguntas, ¿sí? 60 preguntas, donde las opciones de respuesta eran casi siempre, algunas veces, nunca y casi nunca. Esas eran las opciones de respuesta. Después de que la profesora Julie enviara todos estos datos de este test de creatividad, lo que se pasó a hacer fue lo siguiente. Se pasó a codificar los datos. Entonces aquí se codificó los datos mediante el género. Al género masculino le colocamos un 1 y al género femenino un 2. Aquí la edad, el grado, y bueno, aquí por cada dimensión iban un cierto número de preguntas. Por la fluidez lectora iba de la pregunta 1 hasta la pregunta 6. Estos números que se ven aquí son los valores que se le daban a cada una de las respuestas. Ya no era colocar en casi nunca o siempre o algunas veces, sino que ya se le daba un valor numérico a cada una de las opciones de respuesta para después sumar de esta manera cada uno de esos puntajes, ¿sí? Y entonces en esta columna de la fluidez lectora iba a haber un total, y esta columna es lo que se trasladaba al aplicativo de Jamovi por cada una de las de fluidez matemática, fluidez creativa, nivel de creatividad de la flexibilidad. Cada uno de esas columnas de totales
se trasladaba a Jamovi para después realizar el respectivo análisis y la tabla de los gráficos y todo lo demás. Entonces esta parte es el test de creatividad, no confundir con el test de Torrance, que el test de Torrance es otro. El test de Torrance es este que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Es este, que viene con unas indicaciones en la parte izquierda que dice ejercicios gráficos para conocer la creatividad. Entonces también se evaluaba desde las dimensiones. Entonces, ejercicio gráfico de fluidez. Entonces en este medía lo que era el número de dibujos realizados con los círculos. Para eso se daban unos indicadores numéricos, que si tenían 9 dibujos en adelante eras mayor, si eran 5 puntos para si era mayor o igual a 9 dibujos en adelante, 4 puntos para 7 a 8 dibujos, 3 puntos de 5 a 6 y así sucesivamente. Entonces esos valores se iban colocando acá en esta tabla, ¿sí? Se iban colocando acá con al frente de cada uno de los estudiantes. Entonces cada estudiante realizaba cada uno de estos ejercicios gráficos y textuales, de flexibilidad, de elaboración, de originalidad, y se obtenían estos valores numéricos. Esta parte era la que no tenía como mucho, que estaba como un poco enredado, pues no sé si todavía estaré enredado con esta parte, pues vamos a ver qué dice la tutora. Ahora bien, volviendo acá al documento original, ya lo que se hace es el análisis de los resultados. Por decir algo, este es el test de creatividad que se pasó al aplicativo de Jamovi. Entonces, para la fluidez lectora, que es la primera figura, lo cuadré de la siguiente manera. Entonces, las preguntas del 1 a 6 buscan saber cómo los estudiantes logran leer un texto y apropiarse de su contenido mediante una lectura rápida y relacionando palabras que ya habían leído, así como relaciona palabras entre sí para comprender el tema. De ahí que se puede observar que de los 45 estudiantes encuestados, 28 estudiantes presentan un nivel regular, mientras que 17 estudiantes presentan un nivel alto, como se muestra en la figura. Para considerar que un estudiante tenga un nivel regular, alto o bajo, se tiene que tener esta parte de aquí. Si son mayores o iguales a 6, se dice que el nivel es bajo. Si los resultados son mayor o igual a 14, se dice que su nivel es regular. Pero si sus resultados son mayor o igual a 22, se dice que su nivel es alto. De ahí partimos para poder realizar el análisis de cada figura. La figura de fluidez lectora, ¿sí? Y así con cada una de las figuras que siguen a continuación, de fluidez matemática, de fluidez creativa, de flexibilidad, de creatividad, de elaboración, de recursos educativos digitales. Y aquí pues ya va lo que es el test de Torrance,
que es la interpretación del test de Torrance de cada uno de los valores obtenidos. Lo que hice fue obtener un promedio por cada uno de esos valores. Para el capítulo 6, que fue lo último que se hizo, está la estructura de la propuesta de intervención. En la categoría 1, modelo institucional DRAE, diagnóstico, ¿sí? Donde se hace una caracterización de la institución educativa y la población objeto de estudio, donde se menciona cómo está compuesta la institución educativa, qué modalidad es la que se presta en esta institución educativa, con cuántos estudiantes cuenta, con cuántos docentes, con cuántos administrativos, qué modelo pedagógico tiene, cuáles los estratos socioeconómicos de los estudiantes, cuál es la edad promedio de los estudiantes, ¿sí? Del objeto de estudio, que en este caso pues promedian una edad de 12 años, y el referente pedagógico, que es el modelo pedagógico vinculado al PEI, que es el constructivista, el problema, ¿sí? La descripción o necesidad o problema a solucionar, el objetivo general de la propuesta pedagógica. También se hace una descripción de los recursos necesarios, que para ello pues la tutora pidió que hiciera tablas. Por aquí ya va lo que es recreación, construcción de objetos de aprendizaje, ¿sí? Objetos de aprendizaje, por eso tiene esta sigla OA, objetos de aprendizaje, y esto que van desde la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Entonces aquí en esta tabla pues se tiene que bueno, unos niveles de conocimiento y elementos de creatividad, pues la información desde la fluidez, la flexibilidad, originalidad y elaboración. La tutora mencionaba que se podía utilizar, combinar esas dimensiones o hacerlas por separado. Entonces se optó por la opción de combinarlas y no hacerlas por separado como normalmente se hubiera podido hacer. Y acá está de información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores. Pues aquí se explica lo que los estudiantes iban a aprender en el recurso educativo digital creado en S-Learning sobre el Estado colombiano, y donde iban a poder desarrollar esa flexibilidad, esa fluidez, esa originalidad y elaboración mediante cada uno de los elementos que componen ese recurso educativo digital. Luego pues sigue otra serie de tablas y tablas y tablas, porque todo esto es como especificar lo que se iba a hacer, cuáles eran los grupos que se iban a manejar. Entonces en este caso era sexto y séptimo, el tiempo, o sea, cuántas horas, qué día, qué fecha, cuáles eran los objetivos de aprendizaje, la situación de aprendizaje, por cada uno de esos niveles de conocimiento, cuál era el material que se iba a utilizar, ¿sí? Entonces los materiales impresos, los auditivos, los recursos digitales,
y cada uno de esos elementos pues iban en una tabla. Descripción del diálogo didáctico mediado en cumplimiento del recurso del R1. Entonces, cómo iniciaba cada una de las clases, por así decirlo, que iban o las sesiones que iban a tener con los estudiantes. Se suponía que iban a hacer 4 sesiones con los estudiantes, y entonces en cada una de esas sesiones iban a ser de 1 hora, 2 horas, dependía del tiempo que tuviera el docente, y cómo se inicia la clase, cómo es el desarrollo de la clase y el cierre de la clase. Básicamente es eso explicado desde cada una de las dimensiones del pensamiento creativo. Después se hace una descripción de la metodología de enseñanza, que a partir del modelo pedagógico constructivista se adopta una postura más cercana al estudiante, donde el docente es un mediador del aprendizaje, el estudiante devuelve un actor activo en su proceso de aprendizaje. Pues que lo que busca es que el estudiante investigue temas, haga lecturas comprensivas, conozca la estructura de las pruebas IFES, desarrollen pues el uso de herramientas digitales, el pensamiento creativo, conozcan las problemáticas de sus regiones a través de lo que es el Estado y cómo se estructura el Estado, las ramas del poder, todos los temas que se vieron en ese recurso educativo digital. Y pues bueno, ahí se comparte el link del REC, y ya va lo que es la parte aplicativa, que es la descripción de lo que de la socialización instruccional de la propuesta pedagógica en la población de objeto de estudio. Entonces se dice pues que al final pues se convocaron 45 estudiantes, que se dispusieron en grupos de 5 estudiantes por la vaina de que los computadores apenas eran 5, cosas así. Entonces que se resolvían las dudas que tuvieran los estudiantes, se les orientaba a cómo navegar en el recurso educativo digital, y pues a los últimos 5 minutos pues se da el cierre de la sesión de cada una de las sesiones. Acá pues ya va lo que es el detalle del proceso de aplicación de situaciones de aprendizaje en espacio y tiempos. Cada uno de los por cada una de las sesiones 45 minutos, exceptuando la última que era de 120 minutos, pues porque era una aplicación de simulacros IFES, cuestionarios SCORE y WordWall, que eran puras pruebas, y pues que la verdad era muy demorado, sobre todo las de prueba IFES. Luego pues aquí sigue lo que es la justificación del desarrollo de las situaciones de aprendizaje, si eran individual o en grupo. Algunas de las imágenes que se tomaron, no las coloqué todas, solamente algunas. Y acá descripción de las herramientas y técnicas de evaluación de la propuesta pedagógica, cómo funcionaba el recurso educativo digital, ¿sí? Cada una de sus áreas, cómo estaba dispuesto, y el pantallazo de cada una de las imágenes explicando qué había en cada uno de esos ítems del recurso educativo digital. Y acá pues ya va lo que es el análisis e interpretación de los datos de los cuestionarios SCORE, WordWall y Sopa de Letras. Esto se hizo aquí en colaboración con el profesor Frey, que me envió la tabla, y ahí se organizó. Decidí quitar los estudiantes que no participaron porque pues sí, no había razón para colocarlos ahí.
y solamente colocaron los que participaron, y aquí pues ya va el análisis. Entonces, por decir algo, el cuestionario SCORE suma un total de 41 preguntas con un nivel aprobatorio del 50% que está dispuesto por defecto del aplicativo. Por consiguiente, se tiene que para cada pregunta se le asigna un valor de 5 puntos, y para aprobar los estudiantes debían tener un resultado igual o superior a 102.5 puntos. Y entonces se tiene que, de los 45 estudiantes encuestados, solo 11 obtuvieron resultados por debajo del nivel de aprobación, mientras que el restante, que son 34 estudiantes, mostraron resultados por encima del nivel aprobatorio, inclusive estuvieron cerca de alcanzar el 100%, de ahí que se tenga que el promedio general sea de 133 puntos, alcanzando así el objetivo de la prueba, pero siendo necesario reforzar los temas con los 11 estudiantes que tuvieron un nivel por debajo del aprobatorio. Básicamente con cada prueba se hacía lo mismo, el mismo análisis, y aquí pues ya va lo que es la escala de Likert, que se incluyó ahí una serie de preguntas a los estudiantes al final, y se les da un valor numérico también. Descripción de las métricas o categorías que evidencian el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Esto ya es unos valores numéricos, por decir algo aquí en la evaluación. Se tiene que, si hubiera un nivel alto, está entre 70 y 100 puntos, un medio era entre 30 y 70 y un bajo de 1 a 30. Eso era como la métrica para evaluar ahí. Y aquí pues ya es como un nivel del cumplimiento de los objetivos de la propuesta pedagógica, que pues si tenían de 2 a 3,9 puntos, pues iban a ser estudiantes que podían recordar y comprender los temas vistos. Si tenían un nivel entre 4 a 5 puntos, iban a ser estudiantes que podían analizar y utilizar esa información que recibieron, ¿sí? Entonces esa es la métrica de esa información para evaluar los recursos educativos sobre el Estado colombiano. Y aquí pues viene lo que es las ventajas y desventajas del uso de los recursos educativos digitales frente a la metodología de enseñanza. Lo que eran los recursos educativos digitales, la metodología, las ventajas y desventajas. Aporte de la propuesta pedagógica al modelo pedagógico de la institución educativa. Ya estos son las dimensiones del saber hacer y el saber ser, tanto lo que aporta para la institución educativa, lo que aporta para el currículo, lo que aporta para los docentes y estudiantes esta propuesta de investigación. La convivencia con otros, solución de problemas al contexto del estudiante, motivación intrínseca, pertinencia y relevancia y equidad, que estas dimensiones son las que propone la UNESCO: la pertinencia, la relevancia y la equidad. Esas dimensiones las propone la UNESCO para evaluar si la educación que se está dando es una educación de calidad.
por último ya se tiene ya una evaluación de la propuesta pedagógica entre integralidad, donde se da por cada una de las dimensiones si se cumplió o no se cumplió. Y por último tenemos que unas preguntas que nos hacen reflexionar si lo que se hizo se debería seguir haciendo según lo que menciona la UNESCO, qué deberíamos de dejar de hacer y qué deberíamos de reinventarse de forma creativa. Y en el capítulo 8 ya van lo que es las conclusiones, y ya capítulo 9 limitaciones, como las dificultades para poder implementar esa propuesta de investigación. Y en el capítulo 10 va lo que es el impacto, las recomendaciones y a trabajos futuros. Y de ahí en adelante pues va las referencias bibliográficas y los anexos, cada uno de los anexos de los permisos, carta aval institucional, consentimiento informado y cada uno de los demás anexos.